Vamos empezando. Hoy nos toca el capítulo 3. Hola, Susi. Que se llama Franca y plena revelación. El capítulo 3 de Viajero. Inverness, 9 de mayo de 1968. El puente sobre el río Ness tenía un denso tránsito peatonal. Mucha gente volvía a su casa para tomar el té. Roger caminaba delante de mí, protegiéndome de los empujones con sus anchos hombros. Me palpitaba con fuerza el corazón contra la cubierta rígida del libro que llevaba apretado contra el pecho. Así era cada vez que me detenía a pensar lo que estaba haciendo. No estaba segura de cuál de las dos alternativas era peor. Descubrir que Jamie había muerto en Culloden o descubrir que había sobrevivido. Las tablas del puente sonaban a hueco bajo nuestros pies mientras volvíamos a la casona. Me dolían los brazos por el peso de los libros que llevaba. Pasaba la carga de un lado a otro. «¡Cuidado con esa maldita bicicleta, hombre!», gritó Roger, apartándome con destreza de un trabajador que, montado en una bicicleta, se había lanzado por el puente y había estado a punto de tirarme contra la barandilla. «¡Perdón!», fue su grito de disculpa. Y el ciclista sacudió la mano por encima del hombro mientras la bicicleta serpenteaba entre dos grupos de escolares que volvían a casa a tomar el té. Eché una mirada hacia atrás, por si veía a Brianna por el puente, pero no había rastro de ella. Roger y yo habíamos pasado la tarde en la Sociedad para la Conservación de Antigüedades, y Brianna había ido a la oficina de los clanes de las Highlands para hacer fotocopias de una lista de documentos recopilados por Roger. «Eres muy amable al tomarte tantas molestias, Roger», dije, elevando la voz para hacerme oír por encima del ruido del puente y el rumor del río. «No es nada», dijo algo incómodo. Se detuvo a esperar que yo lo alcanzara. «Soy curioso», añadió con una ligera sonrisa. «Ya sabes cómo somos los historiadores. No podemos dejar pasar un acertijo». Y sacudió la cabeza para apartarse el pelo oscuro de los ojos, revuelto por el viento sin utilizar las manos. Yo sabía cómo eran los historiadores. Había convivido con uno durante 20 años. Frank no había querido dejar pasar aquel acertijo, pero tampoco estuvo dispuesto a solucionarlo. De cualquier modo, Frank había muerto 2 años atrás, y ahora era mi turno, mío y de Brianna. «¿Has tenido noticias del doctor Linklater?», pregunté mientras bajábamos por el arco del puente. Pese a lo avanzado de la tarde, el sol todavía estaba alto en aquella zona tan septentrional. La luz se colaba por entre las hojas de los limeros que crecían en la orilla del río y proyectaba un brillo rosáceo sobre el cenotafio de granito que se erigía bajo el puente. Roger negó con la cabeza, entornando los ojos para protegerlos del viento. «No, pero hace apenas una semana que le escribí. Si no recibo noticias suyas antes del lunes, le llamaré por teléfono. No te preocupes», esbozó una sonrisa de medio lado. Fui muy circunspecto. Solo dije que, para un estudio que estaba realizando, necesitaba una lista, si existía alguna, de los oficiales jacobitas que estuvieron en la granja de Lenac después de Culloden. Y le pedí que si existía alguna información sobre el superviviente de aquella ejecución, se remitiera a las fuentes originales. «¿Conoces personalmente a Linklater?», pregunté apoyando los libros de costado en la cadera para aligerar el brazo izquierdo. «No, pero le escribí en papel con membrete del Balliol College e hice una sutil alusión al señor Cheesewright, perdón la pronunciación, mi antiguo mentor. Él sí que conoce a Linklater».
Roger me guiñó un ojo de modo reconfortante y me reí. Tenía los ojos de un centellante verde luminoso que brillaba al contraste con su piel olivácea. Es posible que la curiosidad fuera el motivo que esgrimía para ayudarnos a desvelar la historia de Jamie, pero yo sabía muy bien que sus intereses iban un poco más lejos, en dirección a Brianna. También sabía que el interés era mutuo. Lo que no sabía era si Roger se había dado cuenta. De nuevo, en el estudio del difunto reverendo Wakefield, deposité mi brazada de libros en la mesa y, aliviada, me dejé caer en el sillón, junto al hogar, mientras Roger iba a la cocina en busca de un vaso de limonada. Conforme me lo tomaba, se me calmó la respiración. Mi pulso, en cambio, seguía inconstante. Contemplé la imponente pila de libros que habíamos traído. ¿Figuraría Jamie en alguno de ellos? En ese caso, me empezaron a sudar las manos contra el vaso frío y decidí ignorar la posibilidad. No te anticipes demasiado, me aconsejé. Es mucho mejor esperar a ver qué logramos descubrir. Roger estaba investigando en los estantes del estudio, en busca de otras posibilidades. El reverendo Wakefield, el difunto padre adoptivo de Roger, había sido un buen aficionado a la historia y un hombre dado a guardar cualquier cosa, cartas, diarios, panfletos y periódicos, y todo tipo de libros antiguos y recientes. Lo tenía todo hacinado en las estanterías. Roger titubeó y por fin dejó caer la mano sobre una pila de libros en la mesa cercana. Eran los de Frank. Un logro impresionante, por lo que decían los elogios impresos en la sobrecubierta. ¿Has leído este?, preguntó cogiendo el volumen titulado Los Jacobitas. No. Tomé un reconfortante trago de refresco y tosí. No, repetí, no pude. Después de mi retorno, me había negado de plano a mirar cualquier material relacionado con el pasado de Escocia, a pesar de que Frank está especializado, entre otras cosas, en el siglo XVIII. Sabiendo que Jamie había muerto, enfrentada a la necesidad de vivir sin él, evité cuanto pude traérmelo a la mente. Era inútil. Me resultaba imposible quitármelo de la cabeza. La existencia de Brianna era un recordatorio cotidiano. Pero aún así no podía leer aquellos libros referidos al príncipe Carlos, aquel joven terrible y fútil, o a sus seguidores. Comprendo. Se me ocurrió que podría saber si había aquí algo útil. Roger hizo una pausa. El rubor se acentuó en sus pómulos. Tu marido, Frank, quiero decir, añadió precipitadamente. Le dijiste lo de... Se le apagó la voz, sofocada por el bochorno. Claro, por supuesto, respondí con aspereza. ¿Qué pensabas? Después de faltar 3 años, no era cuestión de entrar en su despacho diciendo: «Hola, querido, ¿qué te gustaría cenar?» No, desde luego, murmuró Roger. Se volvió hacia los libros. Tenía el cuello rojo de vergüenza. Disculpa, le dije respirando hondo. Tu pregunta es normal, solo que todavía duele un poco. Mucho, en realidad. Me sorprendía y horrorizaba descubrir lo mucho que aún me dolía aquella herida. Dejé el vaso en la mesa junto a mi codo. Si íbamos a seguir con el tema, necesitaría algo más fuerte que un refresco. Sí, se lo dije, continué. Se lo conté todo, lo de las piedras, lo de Jamie, todo. Roger tardó un momento en replicar. Luego se volvió, pero solo a medias, dejándome ver apenas las líneas fuertes y nítidas de su perfil, sin mirarme. Contemplaba los libros de Frank, la foto de la sobrecubierta. Frank, delgado, moreno y apuesto, sonriendo a la posteridad. ¿Te creyó?, preguntó en voz baja. Tenía los labios pegajosos por el refresco.
Me los lamí antes de responder. No, al principio no. Creyó que estaba loca. Hasta me hizo visitar un psiquiatra. Solté una risa breve, pero el recuerdo me hizo apretar los puños con furia. ¿Y después? Roger se volvió hacia mí. El rubor había desaparecido, dejando solo un eco de curiosidad en los ojos. ¿Qué pensó? Inspiré hondo, cerrando los ojos. No lo sé. El pequeño hospital de Inverness tenía un olor extraño, como desinfectante, carbólico y algodón. No podía pensar y trataba de no sentir. El retorno era mucho más aterrorizador que mi expedición al pasado, pues allí me había protegido la capa de duda e incredulidad en cuanto a dónde me encontraba y qué estaba sucediendo. Además, había vivido con la esperanza constante de escapar. Ahora sabía demasiado bien dónde estaba y tenía la certidumbre de que no había manera de escapar. Jamie había muerto. Los médicos y las enfermeras trataban de hablarme con amabilidad. Me daban de comer, me traían bebidas, pero en mí solo había espacio para la pena y el terror. Les había dicho mi nombre, pero no quise hablar más. Tendida en la cama blanca y limpia, mantenía los dedos apretados sobre mi vientre vulnerable y los ojos cerrados. Rememoraba una y otra vez las últimas cosas que había visto antes de cruzar entre las piedras. El páramo lluvioso y la cara de Jamie. Sabiendo que si miraba demasiado tiempo el nuevo ambiente que me rodeaba, aquellas imágenes se desvanecerían, reemplazadas por cosas mundanas. Las enfermeras, el ramo de flores junto a mi cama. Disimuladamente apretaba un pulgar contra la base del otro, hallando un oscuro consuelo en la diminuta herida que tenía allí. Un pequeño corte con forma de J. Me la había hecho Jamie a petición mía, el último de sus contactos en mi carne. Debí permanecer algún tiempo así. A ratos dormía, soñando con los últimos días del alzamiento jacobita. Volví a ver al muerto en el bosque, dormido bajo un cobertor de hongos muy azules, y a Dougal Mackenzie, agonizando en el suelo de un desván en la casa de Culloden, y a los hombres harapientos del ejército de las Highlands, durmiendo en las zanjas embarradas, el último descanso antes de la matanza. Me despertaba gritando o gimiendo, percibiendo el olor a desinfectante y escuchando el susurro de incomprensibles palabras de alivio que se abrían paso entre los ecos de gaélico que bramaban en mis sueños. Y me volví a dormir, aferrándome con fuerza al dolor que guardaba en la palma de la mano. Por fin abrí los ojos y Frank estaba allí. Permanecía en pie en el vano de la puerta, alisándose el pelo con una mano. Se le veía desconcertado y no era de extrañar. Pobre hombre. Me recosté en las almohadas, observándolo sin hablar. Se parecía a sus antepasados, Jonathan y Alex Randall, facciones nítidas y aristocráticas, cabeza bien formada, bajo el pelo abundante, oscuro y lacio. Sin embargo, en su cara había una diferencia indefinible con respecto a ellos, más allá de la leve diferencia de facciones. En él no existía la marca del miedo, ni de la crueldad, ni la espiritualidad de Alex, ni la glacial arrogancia de Jonathan. Su cara delgada parecía inteligente, bondadosa y algo cansada. Estaba ojeroso y sin afeitar. Supe, sin que nadie me lo dijera, que había pasado la noche al volante para llegar hasta allí. Claire. Se acercó a la cama hablando vacilante, como si no estuviera de que yo fuera realmente Claire. Yo tampoco estaba segura, pero asentí. Hola, Frank. Mi voz sonaba ronca y ruda,
como si no estuviera acostumbrada al habla. Él me cogió una mano y yo se la dejé. ¿Estás bien?, preguntó tras un minuto con el ceño fruncido. Estoy embarazada. A mi mente desordenada, ese le parecía el punto más importante. No había pensado en qué le diría a Frank si volvería a verlo, pero en cuanto lo vi ante la puerta, eso pareció quedar claro. Le diría que estaba embarazada, y él se iría, dejándome sola con mi última imagen de la cara de Jamie con su ardiente contacto en la mano. Su cara se puso un poco tensa, pero no me soltó la mano. Lo sé, me lo han dicho. Aspiró hondo y dejó escapar el aire. ¿Puedes decirme qué te sucedió, Claire? Por un momento me quedé en blanco, mas luego me encogí de hombro. Supongo que sí, dije. Con fatiga ordené mis pensamientos. No quería hablar de eso, pero tenía ciertas obligaciones con aquel hombre. No me sentía culpable, aún no. Obligada, sí. Había estado casada con él. Bueno, le dije, me enamoré de otro y me casé con él. Lo siento, añadí en la respuesta a la expresión de horror que le cruzó la cara. No lo pude evitar. Él no esperaba eso. Abrió la boca y volvió a cerrarla. Me apretaba la mano con tanta fuerza que la retiré haciendo una mueca. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz áspera. ¿Dónde has estado, Claire? Se levantó súbitamente irguiéndose junto a la cama. ¿Recuerdas que la última vez que me viste iba al círculo de piedras de Craig Nardun? Sí, me miraba con una mezcla de enojo y desconfianza. Bueno, me pasé la lengua por los labios, estaban muy secos. Lo cierto es que en ese círculo entré en una piedra hendida y terminé en 1743. No te hagas la graciosa, Claire. ¿Crees que es un chiste? La idea era tan absurda que me eché a reír, aunque me sentía muy lejos de tomarme las cosas con humor. ¡Basta! Dejé de reír. Como por arte de magia, 2 enfermeras aparecieron en la puerta. Debían haber estado escuchando en el pasillo. Frank se inclinó para apretarme el brazo. Escúchame, dijo entre dientes. Quiero que me digas dónde has estado y qué has estado haciendo. Te lo estoy diciendo, suéltame. Me incorporé en la cama y tiré de mi brazo para liberarlo. Ya te lo he dicho. Cruzé una piedra y acabé 200 años atrás. Y allí conocí a tu maldito antepasado Jonathan Randall. Frank parpadeó completamente desconcertado. ¿A quién? A Jack el Negro, y era un pervertido, sucio y asqueroso. Frank se había quedado boquiabierto, al igual que las enfermeras. Oí pasos que venían por el corredor tras ellas y voces apresuradas. Tuve que casarme con Jamie Fraser para escapar de Jack el Negro, pero después... Jamie. No lo pude evitar, Frank. Me enamoré de él y habría seguido a su lado si hubiera podido, pero él me envió de regreso por lo de Culloden y el bebé y... Me interrumpí. Un médico con bata cruzó la puerta apartando a las enfermeras. Lo siento, Frank, dije fatigada. No quería que pasara todo eso. Hice lo posible para regresar, de veras, pero no pude, y ahora es demasiado tarde. Contra mi voluntad, las lágrimas se me acumularon en los ojos y empezaron a rodarme por las mejillas. Casi todas por Jamie, por mí misma y por el hijo que esperaba, pero también algunas por Frank. Sorbí por la nariz, tragando con fuerza, en un intento por contenerme, y me incorporé en la cama. Mira, dije, sé que no querrás saber nada más de mí, y no te culpo en absoluto. Simplemente vete. ¿Quieres? Había cambiado de cara. Ya no parecía enfadado, sino inquieto y algo desconcertado. Se sentó junto a la cama sin prestar atención al médico que había entrado y me buscaba el pulso. No me iré, dijo con mucha suavidad, y volvió a cogerme la mano aunque yo trataba de retirarla. Ese tal Jamie
¿Quién era? Aspiré honda y entrecortadamente. El médico me había cogido la otra mano y seguía tratando de tomarme el pulso. Y sentí un pánico absurdo, como si estuviera retenida entre ellos, pero peleé contra la sensación e intenté hablar con normalidad. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, dije, espaciando las palabras con formalidad, tal como las había pronunciado Jamie la primera vez que me dijo su nombre completo, el día de nuestra boda. La idea me trajo nuevas lágrimas. Me las sequé con el hombro, pues no disponía de las manos. Era un escocés de las Highlands. Lo mataron en Culloden. No sirvió de nada. Estaba llorando otra vez. Las lágrimas no constituían un calmante para el dolor que me desgarraba, sino la única reacción posible ante un sufrimiento insoportable. Me incliné un poco hacia adelante, tratando de envolver aquella diminuta e imperceptible vida que tenía en el vientre, lo único que me quedaba de Jamie Fraser. Frank y el médico intercambiaron una mirada de la que apenas me percaté. Para ellos, naturalmente, Culloden formaba parte de un pasado remoto. Para mí, había sucedido apenas 2 días antes. Quizá deberíamos dejar que la señora Randall descansara un poco, sugirió el médico. En estos momentos parece estar algo alterada. Frank nos miró a ambos sin saber qué hacer. Bueno, es cierto, parece alterada, pero quiero averiguar. ¿Qué es esto, Claire? Al acariciarme la mano, había descubierto el anillo de plata en mi dedo anular y se inclinó para examinarlo. Era el anillo que Jamie me había dado en la boda, una ancha banda de plata con el diseño entrelazado de las Highlands, con diminutas flores de cardo estilizadas grabadas en los eslabones. No, exclamé, presa del pánico al ver que Frank trataba de quitármelo del dedo. Arranqué la mano y me protegí el puño bajo el seno, cubierto por la mano izquierda donde aún tenía la alianza de oro que me había regalado Frank. No, no puedes quitármelo, no te lo voy a permitir. Es mi anillo de casada. Mira, Claire, lo interrumpió el médico, que se había acercado al lado de la cama donde estaba Frank, y se inclinó para murmurarle algo al oído. Capté algunas palabras. No molestar a su esposa justo ahora. La conmoción. Un momento después, Frank estaba de nuevo en pie, firmemente conducido hacia afuera por el médico, que al pasar hizo una señal a una de las enfermeras. Apenas sentí el aguijonazo de la aguja hipodérmica, envuelta como estaba en una nueva oleada de pesar. Oí apenas las palabras de despedidas de Frank. Está bien, Claire, pero me enteraré. Luego descendió la bendita oscuridad y dormí sin soñar durante mucho rato. Roger inclinó el botellón llenando la copa hasta la mitad y le entregó a Claire con una leve sonrisa. La abuela de Fiona decía siempre que el whisky era bueno para todos los males. He visto remedios peores. Ella cogió la copa y le devolvió la sonrisa. Roger se sirvió un trago y se sentó a su lado, sorbiendo su bebida en silencio. Traté de que se fuera, ¿sabes?, dijo ella bajando la copa. Le dije que lo comprendería, si sus sentimientos hacia mí habían cambiado, creyera lo que creyese. Ofrecí concederle el divorcio, que se fuera, que me olvidara, que reiniciara la vida que había comenzado a construir sin mí. Y él no quiso, dijo Roger. Al bajar el sol empezaba a hacer frío en el estudio. Se agachó para encender la vetusta estufa eléctrica. ¿Por tu embarazo?, adivinó. Claire le dedicó una rápida mirada. Luego sonrió con ironía. Eso es. Dijo que solo un canalla era capaz de abandonar a una mujer embarazada y sin recursos. Sobre todo si su visión de la realidad parecía algo tenue, añadió sardónica. Yo no estaba sin recursos. Tenía algo de dinero de mi tío Lam. Pero Frank tampoco era un canalla. Su mirada se desvió hacia los estantes de los libros. Allí estaban las obras históricas de su marido, una detrás de las otras,
con los lomos centelleantes a la luz de la lámpara. Era un hombre muy decente, concluyó con suavidad, y tomó un sorbo más, cerrando los ojos al elevarse los vapores alcohólicos. Además, sabía o sospechaba que no podía tener hijos. Un verdadero golpe para un hombre tan dedicado a la historia y a las genealogías con todas esas ideas dinásticas, ¿no? Sí, comprendo, dijo Roger con lentitud. Pero ¿no sentía, es decir, el hijo de otro hombre? Tal vez. Los ojos ámbar volvieron a mirarlo, algo ablandados por el whisky y las reminiscencias. Pero como no quería ni podía creer nada de lo que yo dijera sobre Jamie, esencialmente el niño sería hijo de padre desconocido. Si él ignoraba quién era ese hombre y se convenció de que yo tampoco lo sabía, de que había inventado esas alucinaciones por el efecto del choque traumático, entonces nadie diría que la criatura no era suya. Yo no, desde luego, añadió con un dejo de amargura. Tomó un gran sorbo de whisky que la hizo lagrimear un poco y se dio un momento para enjugarse los ojos. Pero para asegurarse me llevó lejos, a Boston, prosiguió. Le habían ofrecido un buen puesto en Harvard y allí nadie nos conocía. Allí nació Brianna. El llanto nervioso me despertó una vez más. Había vuelto a la cama a las 6:30, después de levantarme 5 veces por la noche para atender a la niña. Una legañosa mirada al reloj me reveló que eran las 7. Desde el cuarto de baño surgía una alegre canción. La voz de Frank se elevaba en Rule, Britannia, por encima del ruido del agua que corría. Permanecía en la cama con los miembros pesados por el agotamiento, preguntándome si tendría las fuerzas necesarias para soportar el llanto hasta que Frank saliera de la ducha y me trajera a Brianna. Como si el bebé supiera lo que estaba pensando, su llanto subió de tono y se convirtió en un chillido acentuado por espantosas bocanadas de aire. Aparté la ropa de cama y me puse de pie, impulsada por la misma clase de pánico que me había acechado en su día durante los ataques aéreos a la guerra. Crucé pesadamente el pasillo helado hasta la habitación infantil. Brianna tenía 3 meses. Estaba tendida de espaldas, gritando a pleno pulmón, aturdida por la falta de sueño. Tardé un momento en recordar que la había dejado boca abajo. «Querida, te has dado vuelta sola». Aterrorizada por su audacia, Brianna agitó los puñitos rosados y chilló con más fuerza apretando los ojos. La levanté deprisa para darle unas palmaditas en la espalda, murmurando sobre la pelusa roja que le cubría la cabeza. «Oh, mi pequeña preciosa, qué niña tan inteligente eres». «¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado?» Fran salió del baño secándose la cabeza con una segunda toalla envuelta en la cadera. ¿Algún problema con Brianna? Se nos acercó con cara de preocupación. Al acercarse el nacimiento, los dos habíamos estado nerviosos. Fran irritable. Yo aterrorizada. No teníamos ni idea de lo que podía suceder entre nosotros. Al aparecer el vástago de Jamie Fraser. Pero cuando la enfermera cogió a Brianna de su cuna y se la entregó a Frank diciendo: «Aquí está la niña de papá». Él mantuvo el rostro inexpresivo y luego, al mirar la diminuta cara, perfecta como un pimpollo, se maravilló. Al cabo de una semana, la niña lo había conquistado en cuerpo y alma. Me volví hacia él sonriendo. Se ha dado vuelta, completamente sola. ¿De veras?, refulgía de placer. ¿No es demasiado pronto para que haga eso? Sí, según el doctor Spock, no debería hacerlo hasta el mes que viene, por lo menos. Bueno, ¿qué sabe ese doctor Spock? Ven aquí, preciosa mía, dale un beso a papá por ser tan precoz. Levantó el cuerpecito suave envuelto en su camisón rosado. Le dio un beso en el botón que pasaba por nariz. Brianna estornudó y los dos reíamos.
Entonces fui consciente de que era mi primera carcajada en todo un año. Más aún, era la primera vez que me reía con Frank. Él también lo notó. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Brianna. Eran de un suave color avellana, y en ese momento estaban llenos de ternura. Le sonreí algo trémula, alerta por el hecho de que él estaba casi desnudo, con gotas de agua deslizándose por los hombros delgados y brillando en la piel morena y suave del pecho. Los dos percibimos a la vez el olor a quemado. Eso nos arrancó de la bienaventuranza doméstica. ¡El café! Frank puso a Bri entre mis brazos, sin ninguna ceremonia, y salió disparado hacia la cocina, dejando ambas toallas hechas un bulto a mis pies. Lo seguí con más lentitud, llevando a Bri apoyada en el hombro, y sonreí al ver la estela anómalamente blanca de sus nalgas desnudas que dejaron tras su carrera hacia la cocina. Estaba de pie ante el fregadero, desnudo, entre una nube de vapor maloliente que surgía de la cafetera chamuscada. «¿Qué te parece un té?», le sugerí, acomodando con destreza a Brianna en mi cadera con un brazo, mientras revolvía el aparador. «Por desgracia se han acabado las hojas de Orange Peak. Solo queda alguna bolsita de Lipton». Fran hizo una mueca. Inglés hasta los tuétanos como era, habría preferido lamer el agua del inodoro antes que tomar de bolsitas. Había sido la señora Grossman, mujer que venía a limpiar cada semana, quien se había dejado las bolsitas de Lipton, y ella opinaba que hacer té con hojas sueltas era sucio y repugnante. «No, puedo tomar una taza de café camino a la universidad. A propósito, ¿recuerda que esta noche vendrán a cenar el decano y su esposa? La señora Hinchcliffe trae un regalo para Brianna». «Está bien», dije sin entusiasmo. Ya había tratado con los Hinchcliffe y no estaba muy deseosa de repetir la experiencia, pero tenía que hacer el esfuerzo. Suspiré mentalmente, me cambié al bebé de lado y rebusqué un lápiz en el cajón para hacer la lista de compras. Brianna hundió la nariz en la pechera de mi bata roja, emitiendo pequeños gruñidos voraces. «No puede ser que tengas hambre otra vez», dije a su coronilla. «Te he dado de mamar no hace ni 2 horas». Pero mis pechos empezaron a gotear en respuesta de su búsqueda, y ya me estaba sentando y desabrochándome la parte delantera del camisón. «La señora Hinchcliffe dice que no es conveniente alimentar a un bebé cada vez que llora», observó Frank. «Si no, se les enseña a respetar los horarios y se malcrían». No era la primera vez que oía las opiniones de la señora Hinchcliffe sobre la crianza infantil. «Bueno, será una malcriada, ¿no?», repliqué con frialdad sin mirarlo. La boquita rosada se cerró con fiereza y Brianna empezó a mamar con despreocupado apetito. La señora Hinchcliffe también opinaba que dar el pecho era vulgar y antihigiénico, pero yo había visto innumerables bebés alimentándose con satisfacción de los pechos de sus madres y no opinaba lo mismo. Frank subió sin insistir. Al poco dejó las manoplas y se dirigió hacia la puerta. «Bueno», dijo incómodo, «volveré a eso de las 6. ¿Quieres que traiga algo para ahorrarte una salida?». Le dediqué una breve sonrisa. «No, puedo arreglarme». «Ah, bueno». Vaciló un instante mientras yo acomodaba a Bri en mi regazo, con la cabeza en el hueco de mi brazo. La curva de su cabeza repetía la de mi pecho. Al apartar la vista de la niña, descubrí que él me estaba observando apasionadamente con la mirada fija en la redondez del seno semidescubierto. Yo también lo recorrí con la vista. Al detectar un comienzo de excitación sexual, incliné la cabeza sobre la pequeña para ocultar mi rubor. «Adiós», murmuré sin mirarlo. Se quedó inmóvil un momento. Luego se inclinó hacia adelante y me dio un beso en la mejilla. El calor de su cuerpo desnudo me inquietaba. «Adiós, Claire», dijo suavemente. «Hasta la noche». Como no volvió a la cocina antes de salir,
pude terminar de darle el pecho a Brianna y traté de poner algo de orden en mis propios sentimientos. Desde mi retorno no había visto desnudo a Frank, pues se vestía siempre en el baño o en el vestidor. Hasta esa mañana tampoco había tratado de besarme. Como el embarazo fue uno de esos que los ginecólogos denominan de alto riesgo, él no habría podido compartir mi cama aun en el caso de que yo hubiera estado dispuesta. Y no lo estaba. Tendría que haberlo visto venir, pero no me di cuenta. Abstraída, como estaba por la más absoluta tristeza primero, y luego por el letargo físico de mi inminente maternidad, había alejado de mí cualquier pensamiento que no tuviera que ver con mi incipiente barriga. Tras el nacimiento de Brianna, pasaba los días de toma en toma, buscando los pocos momentos de paz que hallaba abrazando su inconsciente cuerpo y aliviando mis pensamientos y recuerdos, entregándome al sencillo placer de tocarla y sostenerla entre los brazos. Frank también abrazaba y jugaba con el bebé, y se quedaba dormido en su enorme sillón con la niña tumbada sobre su desgarbada figura. Brianna pegaba la rosada mejilla a su pecho y juntos roncaban en apacible compañía. Pero él y yo no nos tocábamos ni hablábamos de otra cosa que no tuviera que ver con la organización doméstica, a excepción de Brianna. La niña era nuestro interés compartido, un punto a través del cual podíamos contactar de inmediato, pero manteniendo la mínima distancia. Al parecer, esa distancia mínima ya era excesiva para Frank. Yo podía hacerlo, físicamente al menos. La semana anterior, con un guiño y una palmada en el trasero, el médico me había asegurado, después de la revisión, que podía reanudar las relaciones con mi esposo cuando quisiera. Sabía que Frank no se había mantenido célibe desde mi desaparición. Aún no llegaba a los 50 años, era delgado, moreno y musculoso, y un hombre muy apuesto. En las fiestas, las mujeres se arremolinaban a su alrededor como abejas en torno a la miel, emitiendo pequeños murmullos de excitación sexual. Cuando se celebró la fiesta del departamento, vi una chica de pelo castaño que me llamó especialmente la atención. Se quedó en una esquina y no dejó de mirar a Frank con tristeza por encima de su copa. Luego se puso a llorar, y cuando ya estaba del todo borracha, 2 amigas la acompañaron a casa después de lanzarnos sus miradas envenenadas a Frank y a mí, que aguardaba a su lado en silencio, marcando tripa en mi floreado vestido de premamá. Pero él había sido discreto. Siempre pasaba la noche en casa y cuidaba de no presentarse con manchas de pintaslabios en el cuello o de la camisa. Así que ahora tenía intenciones de lanzarse a fondo. Al parecer tenía cierto derecho. ¿Acaso no era mi deber, puesto que yo era nuevamente su esposa? Solo había un pequeño problema. Cuando yo despertaba por la noche, no era a Frank a quien buscaba. No era su terso y ágil cuerpo al que se colaba en mis sueños y me enardecía hasta despertarme húmeda y jadeante con el corazón acelerado por el recuerdo turbio de una caricia. Pero a ese nombre ya no volvería a tocarlo nunca más. Jamie, susurré. Oh, Jamie. Mis lágrimas chisporrotearon en la luz matinal, adornando la pelusa roja de Brianna como perlas y diamantes esparcidos. No fue un buen día. Brianna tenía un feo salpullido a causa de los pañales y estaba irritable. Había que levantarla sin parar. Mamaba y alborotaba alternativamente. A intervalos vomitaba, dejando manchas mojadas y pastosas en toda mi ropa. Antes de las 11 ya me había cambiado 3 veces la blusa. El pesado sostén de lactancia me molestaba en las axilas. Tenía los pezones fríos y agrietados. En medio de mi laboriosa limpieza de la casa, la caldera se murió con un ruido sibilante bajo las tablas del suelo. No, la semana que viene no puede ser, le dije por teléfono al taller de reparación de calderas. Miré hacia la ventana, donde la fría niebla de febrero
amenazaba con filtrarse bajo el antepecho para devorarnos. Aquí dentro estamos apenas a 5 grados y tengo una niña de 3 meses. La niña en cuestión estaba sentada en su sillita envuelta en mantas y berreaba como un gato escaldado. Ignoré los graznidos de la persona que me hablaba desde el otro extremo de la línea telefónica y coloqué el auricular junto a la boca abierta de Brianna durante algunos segundos. ¿La oye llorar?, pregunté mientras me volvía a acercar el teléfono a la oreja. Está bien, señora, dijo una voz resignada al otro lado de la línea. Iré esta tarde entre las 12 y las 6. ¿Entre las 12 y las 6? ¿No puede indicarme una hora más precisa? Tengo que ir al mercado, protesté. La suya no es la única caldera rota de la ciudad, señora, dijo la voz con decisión, y colgó. Miré el reloj. Eran las 11:30. No conseguiría comprar todo lo que necesitaba y estar de vuelta en media hora. Hacer la compra con un bebé tan pequeño era como una expedición de 90 minutos al corazón de Borneo, para la que se precisaba una enorme cantidad de equipación y un gran desgaste energético. Apretando los dientes llamé al costoso mercado que hacía entregas a domicilio y pedí lo necesario para preparar la cena. Luego levanté a la niña, que en aquel momento tenía el color de una berenjena y olía notoriamente mal. Esto tiene mal aspecto, cariño. Te sentirás mucho mejor si lo quitamos, ¿verdad?, le dije tratando de hablarle con un tono tranquilizador, mientras limpiaba la pasta marronosa de su brillante culito rojo. Ella arqueó la espalda en un intento de alejarse del paño frío y gritó un poco más. Una capa de vaselina y el 10º pañal limpio del día. El servicio de reparto de pañales no pasaba hasta el día siguiente y la casa apestaba a amoníaco. Bueno, tesoro, bueno. Me la apoyé en el hombro para darle unas palmaditas, pero los chillidos continuaban. No se la podía criticar, pobrecita. Tenía el trasero casi en carne viva. Lo ideal hubiera sido tumbarla desnuda sobre una toalla, pero sin calefacción era imposible. Tanto ella como yo llevábamos jerseys pesados, abrigo de invierno, prendas que convertían las frecuentes tomas en momentos todavía más incómodos de lo habitual. Tardaba varios minutos en sacarme el pecho mientras el bebé gritaba. Como Brianna no podía dormir más de 10 minutos seguidos, yo tampoco podía. Nos adormecimos hacia las 4:15 de hora. Después nos despertó la estruendosa llegada del hombre que venía a reparar la caldera. Golpeó la puerta sin molestarse en soltar su enorme llave inglesa. Sosteniendo a la niña con un brazo, comencé a preparar la cena con la mano libre, acompañada por los chillidos en mi oreja y los ruidos violentos que venían del sótano. No le prometo nada, señora, pero por ahora tendrá calefacción. El hombre de la caldera apareció de pronto limpiándose una mancha de grasa de la frente arrugada. Se inclinó adelante para observar a Brianna, que aguardaba más o menos apacible sobre mi hombro y se succionaba el pulgar ruidosamente. ¿Está bueno el dedo, preciosa?, le preguntó. Dicen que no debería dejar que se chupe el dedo, ¿sabe?, me informó incorporándose. Luego le salen los dientes torcidos y necesitan ortodoncia. Ah, sí, le contesté entre dientes. ¿Cuánto le debo? Media hora después, el pollo yacía en su fuente relleno y pringado, rodeado de ajo picado, ramitas de romero y cáscaras de limón. Después de echar un chorrito de limón sobre la piel untada de manteca, pude ponerlo en el horno e iniciar la tarea de vestirnos. La cocina parecía el escenario de un asalto, con los armarios abiertos y todas las superficies horizontales sembradas de cacharros. Cerré violentamente un par de aparadores y, por fin, la puerta de la cocina, confiando en que eso mantuviese fuera a la señora Hinkley, si los buenos modales no bastaban. Frank había comprado un vestido nuevo para Brianna. Era un bonito traje rosado, aunque eché un vistazo dubitativo a las capas de encaje que rodeaban el cuello. Parecían algo ásperas, pero también delicadas. Bueno, démosle una oportunidad, le dije. Papá quiere que estés muy bonita. Tratemos de no vomitarlo, ¿eh?
Brianna me respondió cerrando los ojos, poniéndose tensa y gruñendo mientras fabricaba otra plasta. Muy bonito, dije con sinceridad. Eso significaba que tendría que cambiar la sábana de la cuna, pero por lo menos el sarpullido de sus nalgas no empeoraría. Una vez solucionado el desastre y después de cambiarle el pañal, estiré bien el vestido rosa y me entretuve en limpiarle los mocos y las babas de la cara antes de pasarle la ropa por encima de la cabeza. Ella parpadeó con unos gorgoritos tentadores. Para darle el gusto, bajé la cabeza y le hice pedorretas en el ombligo, ante lo cual se retorció de gozo. Lo hicimos varias veces más antes de iniciar el penoso trabajo de introducirla en el vestido rosado. A Brianna no le gustó. Comenzó a quejarse en cuanto se lo pasé por la cabeza. Cuando le pasé los bracitos regordetes por las mangas abombadas, echó la cabeza atrás dando un grito penetrante. «¿Qué pasa?», le pregunté sobresaltada. A esa altura conocía todos sus gritos y qué significaban, poco más o menos. Pero este era nuevo, estaba cargado de miedo y dolor. «¿Qué pasa, cariño?». Ahora chillaba furiosamente con lágrimas corriéndole por la cara. La volteé a toda prisa y le di unas palmadas en la espalda, pensando que podría tener un repentino ataque de cólico. Pero no se estaba retorciendo. Lo que sí hacía era forcejear con violencia. Cuando le di la vuelta para levantarla, vi una larga línea roja en la tierna cara interior de su brazo que agitaba. En el vestido había quedado un alfiler y yo acababa de abrirle la piel al subirle la manga. «Oh, cariño, perdona, mamá lo siente mucho». Bañada en lágrimas retiré el alfiler. Me la pegué al cuerpo y le di unas tranquilizadoras palmaditas en la espalda mientras intentaba calmar mi propio sentimiento de aterrada culpabilidad. Era evidente que yo no pretendía hacerle daño, pero ella no lo sabía. «Oh, cariño», murmuré, «ya ha pasado. Sí, mamá te quiere mucho, no pasa nada». ¿Por qué no había pensado en comprobar si no había ningún alfiler? Y en cualquier caso, ¿qué clase de maníaco dobla la ropa de bebés utilizando alfileres? Vacilando entre la furia y la aflicción, le puse el vestido a la niña. Le limpié la barbilla y la llevé al dormitorio, donde la acosté en una de las camas gemelas, la mía, para ponerme a la carrera una falda decente y una blusa limpia. El timbre sonó cuando me estaba subiendo las medias. Tenía un agujero en el talón, pero ya no había tiempo para solucionarlo. Metí los pies en unos ajustados zapatos de lagarto y tras recoger a Brianna, fui a abrir. Era Fran, tan cargado de paquetes que no podía usar la llave. Con una sola mano lo alivié la mayor parte y lo amontoné todo en la mesa del vestíbulo. «La cena ya está lista, querida. He traído un mantel, servilletas nuevas. He pensado que el juego viejo está algo raído. Y aquí está el vino, por supuesto». Alzó la botella con una sonrisa. Luego se inclinó para mirarme y dejó de sonreír. Miraba con desaprobación mi pelo desaliñado y mi blusa recién manchada por un vómito de leche. «Por Dios, Claire», dijo, «¿no has podido arreglarte un poco? Después de todo estás en casa todo el día sin otra cosa que hacer. ¿No podías tomarte unos minutos para...?» «No», dije en voz bien alta. Planté en sus brazos a Brianna, que lloriqueaba otra vez nerviosa por el cansancio. «No», repetí. Cogí la botella de vino de su mano. «No», chillé golpeando el suelo con un pie. Elevé la botella con un gesto amplio. Agachó la cabeza, pero fue el marco de la puerta lo que golpeé. Volaron salpicaduras purpúreas de bellalúas a las astillas y las astillas de vidrio centellaron a la luz de la entrada. Tiré la botella rota entre las azaleas y salí corriendo en medio de la niebla helada, sin abrigo. En el extremo del camino me crucé con los asombrados Heathcliff, que llegaban con media hora de anticipación, presumiblemente con la esperanza de sorprenderme en alguna deficiencia doméstica. Ojalá disfrutaran la cena. Conduje sin rumbo entre la niebla, con la calefacción del coche a todo trapo, hasta que empecé a quedarme sin gasolina.
No quería volver a casa. Todavía no. ¿Una de esas cafeterías que están abiertas toda la noche? Entonces caí la cuenta de que era viernes por la noche y de que iban a dar las 12. Después de todo, tenía un sitio a donde ir. Viré hacia atrás, hacia el barrio residencial donde vivíamos, rumbo a la iglesia de San Finbar. A esa hora la capilla estaba cerrada para evitar el vandalismo y los robos. Justo debajo del pomo de la puerta había un panel con 5 timbres a los que podían recurrir los devotos tardíos. Estaban numerados del 1 al 5. Al presionar 3 de ellos, combinados correctamente, el cierre se abría y permitía la entrada. Caminé en silencio hasta el fondo de la capilla, hasta el libro de visitas que aguardaba a los pies de San Finbar, para dejar constancia de mi visita. ¿San Finbar? Había dicho Frank incrédulo. Ese santo no existe, no es posible. Existe, dije con un dejo de presunción. Fue un obispo irlandés del siglo XII. Ah, irlandés, replicó despectivo. Así se explica lo que no puedo entender, añadió tratando de actuar con tacto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso de la adoración perpetua? Nunca has sido devota, no más que yo. No vas a misa ni nada de eso. El padre Bex me pregunta por ti todas las semanas. Negué con la cabeza. No sabría explicártelo, Frank. Simplemente es algo que necesito hacer. Lo miré incapaz de expresarme de la manera adecuada. Allí hay paz, concluí. Él abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero me volvió la espalda meneando la cabeza. Había paz, sí. El aparcamiento de la iglesia estaba desierto, sin contar el coche del único adorador que estaría de turno a aquella hora. El anónimo color negro de su coche brillaba bajo las luces de las farolas. Una vez dentro escribí mi nombre en el libro y me encaminé hacia adelante tosiendo con tacto para advertir de mi presencia al adorador de las 11 sin tener que recurrir a la grosería de dirigirme a él directamente. Me arrodillé detrás de él. Era un hombre corpulento con un chubasquero amarillo. Al rato se levantó y tras hacer una genuflexión ante el altar, se dirigió hacia la puerta, saludándome brevemente con la cabeza al pasar. La puerta se hizo al cerrarse, y yo me quedé sola con el sacramento del altar, que aguardaba junto al cegador brillo dorado de la custodia. Sobre el altar había 2 enormes cirios. Eran tersos y de color blanco, y ardían con regularidad en la quietud del aire, sin apenas un parpadeo. Cerré los ojos, escuchando el silencio. Todo lo que había sucedido durante el día me pasaba por la mente, en un desencajado torrente de ideas y sensaciones. No llevaba abrigo y temblaba de frío, que había cogido durante el corto camino que había desde el aparcamiento, pero poco a poco fue entrando en calor de nuevo y relajé los puños apretados sobre el regazo. Por fin, como solía ocurrirme allí, dejé de pensar. Lo que no sabía era si debido a la congelación del tiempo en presencia de la eternidad o la rendición a una fatiga crónica. Pero la culpabilidad que sentía por Frank se alivió. La intensa tristeza que me preocupaba el recuerdo de Jamie aminoró. E incluso el continuo peso de la maternidad, que la maternidad suponía para todas mis emociones, disminuyó hasta quedar reducido al nivel del ruido de fondo, que no era más alto que los lentos latidos de mi corazón, regulares y relajantes en la oscura paz de la capilla. Oh Señor, susurré, encomiendo a tu misericordia el alma de tu servidor James. Y la mía, añadí en silencio, y la mía. Permanecí sentada, sin moverme, observando el tembloroso brillo de las llamas de los cirios reflejados en la dorada superficie de la custodia, hasta que oí los pasos suaves del siguiente adorador que se acercaban por el pasillo y cesaban tras el pesado crujido de la genuflexión.
Venían cada hora, día y noche. El bendito sacramento no debía quedarse solo. Me quedé algunos minutos más. Luego me desplacé hasta el final del banco e hice un leve gesto de asentimiento con la cabeza en dirección al altar. Mientras me dirigía hacia la parte trasera de la capilla, vi una silueta en la última fila, a la sombra de la estatua de San Antonio. Al acercarme se movió, y luego se puso de pie y salió a mi encuentro. «¿Qué haces aquí, Sisie?» Fran señaló con la cabeza al nuevo adorador, que ya estaba arrodillado, y me cogió por el codo para guiarme al exterior. Esperé a que se cerrara la puerta de la capilla antes de girar para mirarlo de frente. «¿Qué significa esto?», exclamé colérica. «¿Por qué has venido a buscarme?» «Estaba preocupado por ti», señaló el estacionamiento vacío, donde su gran Buick se había arrimado protector a mi pequeño Ford. «Es peligroso que una mujer ande sola a estas horas por esta parte de la ciudad. He venido a acompañarte a casa, nada más». No mencionó los Hinckliffe, ni habló de la cena. Mi enfado cedió un poco. «Ah, ¿y qué has hecho con Brianna?» «He pedido a nuestra vecina, la anciana señora Mussing, que estuviera alerta por si lloraba, pero parecía dormir profundamente. No creo que se despierte. Ven, hace frío afuera». Y lo hacía. La gélida brisa de la bahía se arremolinaba en los blancos espirales alrededor de los postes de la farola y temblé bajo la fina tela de mi blusa. «Nos veremos en casa», dije. Cuando entré para ver a Brianna, me abrazó la calidez de la habitación infantil, aún dormida, pero se la notaba algo inquieta. Volvía su cabeza rojiza de un lado a otro y buscaba a tientas con su diminuta boca. Boqueaba como un pez. «Empieza a tener hambre», susurré a Frank, que se había acercado por detrás y la miraba con afecto por encima de mi hombro. «Será mejor que le dé el pecho antes de acostarme. Así dormirá hasta más tarde. Voy a traerte algo caliente». Mientras yo levantaba el bulto cálido y somnoliento, él desapareció por la puerta de la cocina. Había vaciado un solo pecho, pero estaba ahita. La boca floja se separó lentamente del pezón, rodeada de leche, y la despeinada cabecita volvió a caer sobre mi brazo. Por mucho que le hablara o la sacudiera con suavidad, no despertó lo suficiente para mamar del otro pecho. Así que la arropé en la cuna y le di palmaditas en la espalda hasta que emitió un eructo satisfecho desde la almohada, seguido por la respiración pesada de la satisfacción absoluta. «Esta noche ya no despertará, ¿verdad?» Frank la cubrió con la manta decorada con conejitos amarillos. «Sí». Me senté en la mecedora demasiado exhausta física y mentalmente para levantarme otra vez. Frank se detuvo a mi lado y me puso una mano liviana en el hombro. «¿Así que él ha muerto?», preguntó con suavidad. «Te dije que sí», iba a responder, pero me interrumpí y cerré la boca. Me limité a sentir con la cabeza, meciéndome despacio con la vista fija en la cuna oscura y su diminuta ocupante. Aún tenía el seno derecho dolorosamente henchido de leche. Por muy cansada que estuviera, no podría dormir hasta que lo vaciara. Con un suspiro de resignación, alargué la mano hacia el sacaleches, un artefacto de goma feo y ridículo. Utilizarlo era indecoroso y cómodo, pero era mejor que despertar una hora después con un dolor espantoso y empapada de leche. Despedí a Frank con un ademán. «Anda, acuéstate. Tardaré solo unos minutos, pero tengo que...». En vez de responderme o retirarse, me quitó el sacaleches de la mano para dejarlo en la mesa, como si se moviera por voluntad propia. Sin que él la guiara, su mano se elevó por el cálido y oscuro aire de la habitación infantil y se posó con suavidad sobre la curva de mi pecho hinchado. Luego, inclinando la cabeza, fijó con suavidad los labios a mi pezón. Lancé un gemido, sintiendo el escozor casi doloroso de la leche que corría por los pequeños conductos. Le puso una mano en la nuca para apretarlo un poco más a mí. «Con más fuerza»,
susurré. Su boca sorbía suavemente y presionaba con delicadeza. No se parecía en nada a las implacables y duras encías de un bebé que se llenaban, como la lúgubre muerte, exigentes y drenantes, y solo soltaban la generosa fuente a merced de su gula. Frank se arrodilló ante mí, su boca un suplicante. ¿Era así como se sentía Dios?, me pregunté después de ver cómo los adoradores se postraban ante él. ¿Él también estaría lleno de ternura y compasión? La bruma de la fatiga me hizo sentir como si todo ocurriera en cámara lenta, como si estuviéramos debajo del agua. Las manos de Frank se movían tan despacio como las algas marinas meciéndose en la corriente, desplazándose por mi piel con una caricia tan delicada como el roce de esas algas. Levantándome con la fuerza de una ola y posándome en la orilla de una alfombra de la habitación infantil. Cerré los ojos y me dejé llevar por la marea. La puerta principal de la vieja casona se abrió con un chirrido de goznes herrumbrosos, anunciando el regreso de Brianna Randall. Roger se levantó de inmediato para salir al vestíbulo, atraído por las voces de las muchachas. «Medio kilo de la mejor manteca, eso es lo que me has encargado. Pedir y lo he hecho, pero ¿es que hay mantecas mejores o peores?». Brianna estaba entregando los paquetes a Fiona, riendo mientras hablaba. «Bueno, si se la has comprado al viejo Wicklow, esta será de las peores. Diga lo que él diga», interrumpió Fiona. «Ah, has traído la canela, estupendo. Entonces voy a hacer unos panecitos de canela. ¿Quieres ver cómo los preparo?». «Sí, pero antes quiero la cena. Estoy muerta de hambre». Brianna se puso de puntillas, olfateando esperanzada hacia la cocina. «¿Qué tenemos para cenar? ¿Asaduras?». «¿Asaduras? Por Dios, en primavera no se comen entrañas, Sassenach tonta. Se comen en otoño, cuando se matan las ovejas». «¿Yo soy una Sassenach?». Brianna parecía encantada con el término. «Por supuesto, boba, pero me gustas a pesar de todo». Fiona reía con la cabeza levantada hacia Brianna, que le pasaba casi 30 centímetros. La menuda escocesa tenía 19 años. Era bonita, simpática y algo regordeta. A su lado, Brianna parecía una talla medieval, por su seriedad y sus huesos fuertes, con su nariz larga y recta, y la cabellera refulgiendo como oro rojizo bajo el globo de vidrio que pendía del techo. Habría podido salir de un manuscrito iluminado, tan vívida como para soportar un milenio sin cambios. Roger se dio cuenta de que Claire estaba de pie a su lado. Miraba a su hija con una expresión en la que se mezclaban el amor, el orgullo y algo más. Recuerdos, tal vez. Con una leve sorpresa pensó que también Jamie Fraser había tenido no solo una llamativa estatura y el pelo vikingo que había legado a su hija, sino también probablemente la misma presencia física. Era notable, se dijo. Ella no hacía ni decía nada para salirse de lo normal. Sin embargo, resultaba innegable que Brianna atraía a la gente. Existía en ella cierto atractivo magnético, por el que todos se sentían impulsados al acercarse al fulgor de su aura. Él se sentía atraído. Brianna se volvió y le sonrió, y sin haber reparado siquiera en que se había movido, se encontró lo bastante cerca como para ver las delicadas pecas que salpicaban sus pómulos y percibir el olor a tabaco de pipa que se había quedado enredado en su pelo tras una tarde de tiendas. «Hola», dijo sonriendo. «¿Has tenido suerte en la oficina de los clanes o has estado muy ocupadas haciendo de pinche?» «¿Pinche?». Los ojos de Brianna rasgaron en azules triángulos divertidos. «¿Pinche? Primero me llaman Sassenach, ahora pinche. ¿Cómo te llaman los escoceses cuando quieren ser amables?». «Preciosa», respondió él, arrastrando exageradamente la R de manera escocesa y haciendo reír a las chicas. «Pareces un terrier escocés malhumorado», comentó Claire. «¿Has encontrado algo en la biblioteca de los clanes, Bri?». «Un montón de cosas.
respondió la muchacha, revolviendo las fotocopias que había dejado en la mesa del vestíbulo. Me las he arreglado para leer la mayor parte mientras hacían las copias. La más interesante es esta. Sacó una hoja del fajo y se la entregó a Roger. Era un extracto de cierto libro sobre leyenda de las Highlands y un artículo encabezado Salto del Tonel. «¿Leyendas?», se extrañó Claire, mirando por encima del hombro de Roger. «¿Eso es lo que necesitamos?». «Podría ser», respondió él con aire distraído y la atención dividida, pues estaba leyendo la página de pasada. Por lo que se refiere a las Highlands de Escocia, la mayor parte de las historias es oral, más o menos hasta mediados del siglo XIX. Eso significa que no se distinguía entre los relatos basados en personas reales, en personajes históricos y los cuentos sobre cosas míticas como caballos acuáticos, fantasmas y hazañas antiguas. A menudo, los eruditos que tomaban notas de los relatos no sabían con certeza de qué estaban hablando. Unas veces era una combinación de mito y realidad, y otras se podía notar que lo descrito era un hecho histórico. Esto, por ejemplo, pasó el papel a Claire, parece un hecho real. Explica cómo se originó el nombre de cierta formación rocosa de las Highlands. Claire se sujetó el pelo tras la oreja e inclinó la cabeza para leer, visqueando a la luz escasa del techo. Fiona, demasiado acostumbrada como estaba a los documentos antiguos y a las aburridas anécdotas históricas como para sentir algún interés, se marchó a la cocina para preparar la cena. «Salto del Tonel», leyó Claire. Esta extraña formación, situada a cierta distancia de un arroyo, se denomina así por un señor jacobita y su sirviente. El señor, uno de los pocos afortunados que logró escapar del desastre de Culloden, regresó a duras penas a su casa, pero se vio obligado a permanecer casi 7 años ocultos en una cueva de sus tierras, mientras los ingleses recorrían las Highlands en busca de fugitivos partidarios de Carlos Estuardo. Los arrendatarios del señor guardaron lealmente el secreto de su presencia y le llevaban comida y provisiones a su escondrijo. Siempre ponían cuidado en referirse al fugitivo, llamándolo solo el gorro pardo, para no delatarlo a las patrullas inglesas que acostumbraban a patrullar el distrito. Cierto día, un zagal que llevaba un tonel de cerveza a la cueva del señor se encontró en la senda con un grupo de dragones ingleses. Al negarse valerosamente a responder las preguntas de los soldados y al entregar su carga, el niño fue atacado por uno de los dragones y dejó caer el tonel, que bajó rebotando por la empinada colina hasta el arroyo de abajo. Levantó la vista del papel mirando a su hija con una ceja enarcada. «¿Por qué esto? ¿Sabemos o creemos saber?», corrigió con una irónica inclinación de la cabeza dirigida a Roger, «que Jamie escapó de Culloden. Pero no fue el único. ¿Qué te hace pensar que este señor pudo haber sido Jamie?». «Lo de Gorro Pardo, por supuesto», respondió Brianna, como si la pregunta le sorprendiera. «¿Qué?», la miró Roger intrigado. «¿Qué pasa con el Gorro Pardo?». A modo de respuesta, Brianna asió un mechón de su denso pelo rojo y lo sacudió bajo la nariz del historiador. «Gorro pardo», repitió impaciente. «Un gorro de color castaño opaco, ¿entiendes? Usaba constantemente un gorro porque podían reconocerlo por su pelo rojo. ¿No dice que los ingleses lo llamaban Jamie el Rojo? Sabían que era pelirrojo, tenía que esconder la cabeza». Roger la miró fijamente enmudecido. Su enérgica melena se descolgaba suelta sobre sus hombros y desprendía una fogosa luz. «Podrías estar en lo cierto», reconoció Claire. El entusiasmo hacía que le brillaran los ojos al mirar a su hija. «Era como el tuyo. Jamie tenía el pelo igual al tuyo, Bri». Alargó una mano para acariciar con delicadeza la cabellera de Brianna. La muchacha suavizó la expresión al mirar a su madre. «Lo sé», dijo. No dejaba de pensarlo mientras leía. Trataba de verlo, ¿comprendes? Se interrumpió con un carraspeo como si se hubiera atragantado con algo. Lo veía allí,
escondido entre los brezales, con el sol reflejándose en su pelo. Tú dijiste que había sido un proscripto. Se me ocurrió que debía saber muy bien cómo esconderse si lo buscaban para matarlo, concluyó con suavidad. Correcto. Roger habló con energía para dispersar la sombra que nublaba los ojos de Brianna. Has hecho un estupendo trabajo de deducción, pero tal vez podamos comprobarlos si trabajamos un poco más, si localizamos un mapa del salto del tonel. ¿Por qué clase de estúpida me tomas?, replicó Brianna desdeñosa. Ya lo he pensado. La sombra había desaparecido, reemplazada por una expresión ufana. Por eso he vuelto tan tarde. He hecho que el empleado sacara todos los mapas de las Highlands que allí tenían. Retiró otra hoja fotocopiada de la pila y señaló con el dedo cerca del encabezamiento con actitud triunfante. ¿Ves? Es tan pequeña que no aparece en la mayoría de los mapas. Pero en este figuraba, justo aquí. Aquí está la aldea de Brockmorda, que según mamá está cerca de la finca de Lallybroch. Y aquí movió el dedo centímetro para señalar una línea de letras microscópicas. ¿Ves? Volvió a su finca, Lallybroch, y allí se escondió. Como no tengo una lupa en mano, dijo Roger enderezándose la espalda, estoy dispuesto a creer que allí pone salto del tonel, si me das tu palabra. Miró a Brianna con una amplia sonrisa. Mis felicitaciones. Creo que lo has encontrado. Hasta aquí, al menos. Brianna sonrió con un brillo sospechoso en los ojos. Sí, dijo suavemente y tocó las 2 hojas de papel. Mi padre. Claire le estrechó la mano. Sí, tienes el pelo de tu padre. Me alegra ver que tienes el cerebro de tu madre, dijo sonriendo. Vamos a celebrar tu descubrimiento con la cena de Fiona. Buen trabajo, dijo Roger a Brianna mientras seguían a Claire hacia el corredor. Le apoyó una mano en la cintura. Puedes estar muy orgullosa. Gracias, replicó ella con una breve sonrisa, pero la expresión pensativa regresó casi de inmediato a la curva de sus labios. ¿Qué pasa?, preguntó Roger con delicadeza, deteniéndose en el vestíbulo. En realidad, nada. Ella se volvió a mirarlo con una arruga visible entre las cejas rojizas. Solo que estaba pensando, tratando de imaginar. ¿Cómo crees que fue aquello para él? Pasar 7 años en una cueva. ¿Y qué le pasaría después? Movido por un impulso, Roger se inclinó para depositar un leve beso entre sus cejas. No lo sé, querida, pero tal vez podamos averiguarlo. Bueno, hasta aquí llegué. Feliz Día del Lector para todas y muchas gracias. Espero que les haya gustado.